ahora. Ya hoy tienen que empezar en serio a estudiar el tema, si no se les está acumulando demasiado material. Ayer en el quiz, este era un quiz muy sencillo, de conceptos muy sencillos, y todavía, bueno, hubo notas no esperadas, ¿verdad? Era un quiz para que todo el mundo sacara 5. Entonces hay que estudiar un poco más, leer un poco más y tratar de ponerse al día, ya una vez que pasó el examen y están pasando las integraciones, dedicarle ahora el tiempo al tema de renal. ¿Preguntas? ¿Han revisado el material de Profe, apoyo reciente? ¿Han revisado el libro? yo tengo una consulta, profesora. Diga. Estábamos haciendo la integración y Ajá. entonces nuestro paciente tenía alcalosis metabólica y tenía acidemia respiratoria. Entonces, la profesora Betsabe nos comentó que independientemente de que el paciente tratara de regular su pH con la respiración, eso no regulaba el pH, porque el pH se regulaba o se mantenía elevado era por el sistema renal, por algo que tenía que ver con el potasio, pero no nos explicó. Entonces me quedé con esa duda. Ok, eso lo vamos a ver muy bien a partir de la tarea 9. O sea que hoy, a partir de hoy, damos las 7 y en la 9 están todos estos factores porque hay una relación muy importante entre la calemia y el pH arterial y la respuesta renal, que debe ser, no conozco el caso, pero probablemente por allí era, que los estados, en las calemias afectan mucho los estados ácido-base. Entonces probablemente por allí viene. Pero lo vamos a ver en cada uno de estos mecanismos y allí en ese momento lo aclaramos, usted me vuelve a preguntar. Perfecto, profe, gracias. Bueno, vamos a ver entonces la tarea 7. La tarea 7 es el manejo renal de la glucosa. ¿Qué sucede con la glucosa? La glucosa es una sustancia de tipo orgánico que se filtra libremente en el riñón. Vamos a irnos todo esto ya lo vimos ayer, vamos a irnos a la glucosa. La glucosa es una sustancia que se filtra libremente. ¿Qué significa eso? Que se filtra a igual concentración que en el plasma. Entonces nosotros podemos saber cuánto se está filtrando de glucosa por minuto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos la concentración normal de glucosa en el plasma, perdón, y sabemos el volumen de plasma que se filtra por minuto. Así que nosotros podemos calcular la cantidad de glucosa que se está filtrando en ese volumen de plasma, que en condiciones normales es más o menos 125 miligramos por minuto de glucosa. Es una cantidad. El riñón, no es que el riñón participe en la regulación de la glicemia, porque la glicemia, el valor de la glicemia es dependiente de una regulación endocrina, ¿verdad? Que es por la insulina. El riñón no regula la glicemia. Nosotros vamos a ver cómo el riñón responde a las sobrecargas de glucosa o cómo responde a la glucosa en condiciones normales, de manera tal que la glucosa en condiciones normales se reabsorbe totalmente en el riñón. La orina no debe tener glucosa. Pero nosotros vamos a ver hoy que si al riñón le llega más glucosa de lo que él es capaz de reabsorber, entonces nosotros vamos a tener las glucosurias, que son las que se presentan ya en los diabéticos, ¿verdad? Que tienen hiperglicemias, glucosas en sangre muy elevadas, por encima de 300 miligramos por decilitro. Así que para comprender estos conceptos, nosotros tenemos que manejar 3 conceptos que después vamos a ver en una gráfica con respecto a la glucosa en el túbulo proximal, que es donde se reabsorbe totalmente la glucosa. La glucosa se reabsorbe en el proximal. Estos 3 conceptos, ¿por qué son importantes? Forman parte del trabajo, de los mecanismos de reabsorción de glucosa. La carga tubular, ¿a qué llamamos una carga tubular?
la carga tubular es una cantidad. Yo puedo decir, la carga tubular de sodio es la cantidad de sodio que se está filtrando. La cantidad de glucosa que se está filtrando. Recuerden que se filtra a igual concentración que en el plasma. Entonces, allá en la tarea 1, al final, en las últimas páginas de la tarea 1, ustedes tienen esa relación. ¿Cómo yo puedo calcular la cantidad de una sustancia en los túbulos? Eso yo lo puedo calcular conociendo la concentración de la sustancia, que ya sé que es igual a la que está en el plasma, y conociendo la tasa de filtración glomerular, que ya sé que lo normal es 125 mililitros por minuto. Conociendo con esos dos factores yo puedo calcular la carga tubular de glucosa. Y si ustedes hacen eso, van a encontrar que la oferta, la carga de glucosa que llega a los túbulos proximales en condiciones normales a una glicemia normal es de alrededor de 125 miligramos por minuto. Esa es la cantidad de glucosa que llega al túbulo. Esa es la carga tubular. Cantidad de glucosa que llega al túbulo, que se ofrece al túbulo, que va a depender de lo que se filtró, de la concentración de la glucosa en la sangre y de la tasa de filtración glomerular. ¿Estamos? Esa es la carga tubular. También se describe como la oferta tubular. Tenemos otro concepto que hay que manejar aquí y es el concepto de transporte máximo. ¿Qué significa transporte máximo? Bueno, hay diferentes tipos de transportar las sustancias en los túbulos. Ya nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, cómo se transporta el agua, que lo hace a través de canales de agua, los AQP1. Ya nosotros vimos cómo se transporta el sodio, la glucosa, el potasio que veíamos ayer por arrastre del solvente, cómo se reabsorbe el bicarbonato. O sea, el transporte se refiere a cómo se reabsorbe la glucosa en el túbulo. ¿Qué pasa? La glucosa se reabsorbe por un mecanismo un poco diferente a los demás. Los demás sustancias se reabsorben por canales de agua, se reabsorben por gradientes eléctricos, se reabsorben por gradientes de concentración, pero la glucosa se reabsorbe utilizando un transportador, que es un simportador que está unido con sodio, porque acuérdense que en el proximal el sodio siempre transporta a los demás iones. Entonces la glucosa, ese transportador de sodio-glucosa, tiene un número que se describe como sitios a los cuales se pega la molécula de glucosa. Y esos sitios son fijos. ¿Qué significa esto? Estos sitios transportan la glucosa, pero una vez que todos estos sitios sean ocupados, de acuerdo a la cantidad de glucosa que se haya filtrado, estos sitios ya no quedan más libres, no quedan más sitios libres en ese transportador y por lo tanto se llega a un transporte máximo de reabsorción de glucosa. Este es el transporte máximo, o sea, la reabsorción de glucosa es dependiente de un transportador que tiene un número fijo exacto de poder transportar una cantidad de glucosa. No puede transportar más allá de los sitios que tiene el transportador, como si fuera un carrito, ¿verdad? Que tiene para 8 pasajeros, pues no pueden entrar más de 8 pasajeros. Igual, este transportador tiene sus sitios a los cuales no se puede transportar más allá de lo que él es capaz de transportar. Y eso se le describe como un transporte máximo, TM, que lo van a ver descrito como el TM o transporte máximo de la glucosa. Y el otro concepto importante es el umbral plasmático renal. Entonces ya para el umbral plasmático renal nos estamos ubicando en el plasma. Fíjense, es la concentración de glucosa en el plasma. Pero es aquella concentración de glucosa en el plasma que me iguala a la capacidad del transportador. O sea que el umbral plasmático renal no es cualquier concentración. Es la concentración de glucosa en el plasma que me da una carga filtrada, una carga tubular igual a la capacidad del transportador, al TM. Entonces, estos tres conceptos hay que aclararlos antes de empezar a ver los mecanismos de reabsorción de glucosa en el túbulo proximal. Entonces, es una reabsorción activa, utiliza un transportador tipo TM, está ligada a la reabsorción de sodio, ¿verdad? Y va a depender de la
cantidad de glucosa que se le ofrece a esos sitios o a esos transportadores de glucosa. Y esa cantidad de glucosa va a depender del umbral plasmático renal, es decir, va a depender de la concentración de glucosa en la sangre. Estos son los transportadores. Y se han descrito dos tipos de transportadores en el túbulo proximal. El SGLT1, que transporta por cada 2 sodios una molécula de glucosa, y el SGLT2, que tiene 1 a 1. Entonces vamos a ver las características. El SGLT1 en realidad no es tan importante en la reabsorción proximal de glucosa. Tiene poco efecto en la reabsorción proximal de glucosa. Este es el transportador muy importante en el sistema gastrointestinal. El síndrome de malabsorción se le atribuye a fallas genéticas en este transportador. El otro transportador que sí es específico del túbulo proximal, está más o menos en el segmento inicial del túbulo proximal, el SGLT2, este sí es un transportador específico del riñón humano y reabsorbe la mayor parte de glucosa que se ofrece a los túbulos. Ya sabemos que la carga de glucosa que se ofrece al túbulo va a depender de la concentración plasmática de glucosa y de la tasa de filtración glomerular. Si hay defectos en este transportador, se presenta lo que se llama una glucosuria familiar. Es decir, es un estudio que se hizo en familias en donde tienen ligeras glucosurias. ¿Sí? Eso no pasa nada, es benigno, se vive así y no tienen problemas de regulación de glucosa. Este transportador es el SGLT2. Entonces, ¿cómo lo vemos ahora en una célula proximal? Esta es una célula epitelial proximal. De este lado tenemos las microvellosidades, el lado apical del epitelio. Por aquí viene la glucosa filtrada. Y esa glucosa entonces, junto con el sodio, va a entrar a la célula utilizando estos transportadores. Específicamente el SGLT2, que reabsorbe la mayor cantidad de glucosa, pero también hay una reabsorción de glucosa por el SGLT1. Este transportador es el que tiene estos sitios fijos, ¿verdad? Y tiene una capacidad máxima de reabsorber. Cuando lo que le llega de glucosa al transportador supera su máxima capacidad, entonces la glucosa no se va a poder reabsorber y se va a excretar. Y se presentan entonces las glucosurias. Entonces, la glucosa entra con el sodio. El sodio, recuerden que siempre lo saca la bomba en las células del riñón. Las ATPasa saca el sodio. ¿Y qué pasa con la glucosa? La glucosa entonces sale por un mecanismo que se describe como difusión facilitada por un transportador, que son los GLUT2 o los GLUT1. GLUT2 equivale al SGLT2, GLUT1 equivale al SGLT1, y entonces estos transportadores son los que dan la difusión facilitada hacia la glucosa. Son los GLUT2, perdón. Hacia el intersticio. Y recuerden que del intersticio va al capilar. Y del capilar entonces, por la fuerza de Starling, hacia el capilar peritubular. Del intersticio hacia el capilar peritubular se va a mover esa solución de agua, de glucosa, de electrolitos, hacia el capilar por las fuerzas de Starling, que eso lo vimos ayer. Así que entonces estos transportadores, aquí tenemos estos transportadores, fíjense que tienen los sitios para la glucosa y esos sitios se van ocupando de acuerdo a el aumento de la glucosa en el plasma. O sea que al aumentar las bolitas, estas significan glucosa, ¿verdad? Aquí hay una concentración menor de glucosa, aquí hay una concentración mayor de glucosa, de manera que lo que le llega a este transportador, en este caso, es mayor que lo que le llega a este. Todavía este tiene sitios allí libres, este le llega. Pero si nosotros aumentamos mucho la concentración de glucosa en la sangre, por ejemplo, los hiperglicémicos, los diabéticos, ¿qué sucede? Tienen hiperglicemias, mucha glucosa en la sangre. ¿Qué va a pasar? Lo que se filtra, la cantidad de glucosa que se filtra va a ser alta, ¿verdad? Y el transportador va a poder reabsorber solo hasta su máxima capacidad. El resto de la glucosa va a aparecer en orina. Entonces nosotros vemos esta situación
donde la concentración de glucosa, vamos a decir que esta sea lo normal, una glicemia normal, donde la concentración de glucosa es de 100 miligramos por decilitro, quedan espacios libres al transportador, toda la glucosa se reabsorbe, no hay glucosa en orina. Aumentamos la concentración de glucosa, pero todavía estamos en que el transportador es capaz de reabsorber todo lo que le llega, se reabsorbe y no aparece nada en orina. Este punto, esta concentración de glucosa a la cual la oferta al transportador es su máxima capacidad, es lo que se describe como el umbral plasmático renal. Entonces aquí hay dos cosas importantes. La capacidad del transportador es en el túbulo. Estos transportadores están en el túbulo. Lo que le llega depende de lo que hay en el plasma. Y el umbral para la glucosa es la concentración de glucosa que hay en el plasma, que la oferta que llega al túbulo iguala a la capacidad del transportador. Ese es el umbral. O sea que en el umbral todavía no hay glucosa en la orina. Pero si nosotros seguimos aumentando esa concentración de glucosa en el plasma, sobrepasamos ese umbral. Y entonces ya empieza a haber glucosuria. O sea que estamos por encima del umbral. Entonces, esto es lo que se describe un transporte máximo. O sea que aquí tenemos la oferta que depende de la cantidad de glucosa que le llega al transportador, y la cantidad de glucosa que llega al transportador depende de la concentración de glucosa en el plasma. Profesora, Diga. ¿puede repetir cómo es lo del umbral de la glucosa, por favor? Ajá. El umbral de la glucosa es el umbral plasmático. Ya te ubicas. Un umbral plasmático significa que es una concentración de glucosa en el plasma. No es la cantidad de glucosa en el túbulo, es la concentración de glucosa en el plasma. Pero segundo punto, no es cualquier concentración de glucosa en el plasma, es aquella concentración de glucosa en el plasma que junto con la filtración me dé la capacidad máxima del transportador. Vamos a verlo con números, que es más fácil. La capacidad máxima de estos transportadores se ha medido y se dice que ellos son capaces de transportar 375 miligramos de glucosa por minuto. Para que le lleguen 375 miligramos de glucosa por minuto, yo debo tener una filtración normal, vamos a decir que está normal, 125 mililitros por minuto, pero debo tener una concentración X en el plasma que me dé a esa cantidad de glucosa que iguala a la capacidad del transportador. Entonces hagan el cálculo. ¿Cuánto yo debo de tener de glucosa en el plasma para que con una filtración de 125 mililitros por minuto, la cantidad que le llegue al transportador sea de 375 miligramos por minuto? ¿Cuánto debo tener de glucosa en el plasma? Acuérdense que normalmente tengo 100 miligramos por decilitro. Significa 100 miligramos en 100 mililitros, ¿verdad? Entonces tenemos 1 miligramo por mililitro. ¿Y cuánto tengo de filtración? 125 mililitros por minuto. A ver, mililitros por minuto. Trabajen las unidades. La cantidad filtrada es la multiplicación de la tasa por la concentración de glucosa. La tasa es 125 mililitros por minuto. Y la concentración de glucosa es miligramos por mililitro. A ver, ¿cuánto les da la cantidad de glucosa que está expresada en miligramos por minuto entonces? ¿Alguien que la haga? ¿Lo están haciendo? ¿Cuánto? 12.500. No, estás poniendo un punto mal. 125 miligramos por minuto. Revisen los puntos. 125 miligramos por minuto. Y las unidades. Esa es la cantidad que le llega cuando hay 100.
miligramos por decilitro. Acuérdate que son 100 miligramos por decilitro y lo tienes que transformar a mililitros. Entonces te da 125. Ahora, la otra pregunta es, para que me dé a 375 la carga filtrada, ¿cuánto debo tener de glucosa en la sangre si mantengo la filtración normal? 125 mililitros por minuto. ¿Cuánto debo tener de glucosa en la sangre? ¿Cuántas veces más? Triple. Triple, exactamente. 3 veces más. Entonces, ese es el umbral plasmático renal. Cuando yo tengo una concentración de glucosa en el plasma, que la cantidad que se filtra me da igual a la capacidad máxima del transportador. ¿Está claro el estudiante que preguntó? ¿Sí? Sí, profesora. Ajá. Gracias. Ese es el umbral. Entonces el umbral es una concentración en el plasma, pero no es cualquier concentración. Es aquella concentración que me iguala la carga filtrada a la capacidad máxima del transportador. Si yo sobrepaso ese umbral, entonces empieza a darse la glucosuria. ¿Por qué? Porque el transportador ya está al máximo de capacidad, ya no va a transportar más glucosa de la que él puede transportar. Entonces, el resto ya se va a excretar y se sigue reabsorbiendo lo mismo. Ya de aquí en adelante se va a reabsorber siempre lo mismo de glucosa, no importa cuánto yo tenga de glucosa en la sangre, se va a seguir reabsorbiendo lo mismo, porque el transportador, esa es su capacidad de reabsorción y no se ha encontrado hasta ahora ninguna hormona, ningún factor, ninguna sustancia que modifique esa capacidad del transportador. Entonces, eso es interesante porque desde el punto de vista de los diabéticos, tenemos una glicemia normal en 100. Sin embargo, para que haya glucosuria, como dijo la estudiante, 3 veces más, debe aumentar a 300. O sea, totalmente alejado del valor normal de la glucosa, muy lejos. Cuando el riñón viene a responder, realmente ya tenemos unas hiperglicemias bien elevadas, pero la respuesta renal depende de la capacidad de este transportador. ¿Lo ven? Por eso el riñón no regula la glicemia. De las pocas variables que no regula el riñón es la glicemia. No es capaz de regular, de mantener la variable en su valor normal, porque cuando hay una respuesta renal está muy lejos del valor fisiológico de la glicemia. Fíjense en esta gráfica. Aquí tenemos la glicemia, miligramos por decilitro, ¿verdad? Lo normal. Y el 100, que es lo normal, estamos aquí, ¿verdad? Todo lo que se filtra se reabsorbe. Pero vámonos más adelante, tenemos 200 de glucosa en la sangre, hagan el cálculo, 200 de glucosa en la sangre, ¿cuánto se está filtrando de glucosa? Todo lo que se filtra se reabsorbe porque está por debajo de la capacidad del transportador. Pero ¿qué sucede? Cuando yo llego a 300, fíjense que todo lo que se filtra se reabsorbe y de ahí en adelante sigue siendo una constante. La reabsorción sigue siendo una constante. Cuando llego a esa reabsorción constante, estoy en el TM de los túbulos, porque el TM lo mido en el túbulo, es la cantidad de glucosa que le está llegando al transportador, que se describe que es alrededor de 375. Pero observen aquí algo interesante. Después del 200, ¿qué hay? Fíjense que hay glucosuria. Sin embargo, si usted hace el cálculo, 200 por 125, la cantidad filtrada va a estar por debajo de la capacidad máxima del transportador. Va a estar por debajo de 375. Entonces, ¿por qué hay glucosuria? ¿Por qué hay glucosuria si debo estar todavía reabsorbiendo lo que le llega en su totalidad? Este sesgo de la curva se explica, y esta glucosuria se explica porque es como si tuviéramos dos umbrales, porque los nefrones no son exactamente iguales. Entonces hay nefrones, de esa población total de nefrones, el 375, que sería el total, donde ya todos los nefrones estarían ocupados con la glucosa y se llegaría al máximo de reabsorción.
eso viene dando, eso termina de darse cuando tenemos 300 de glucosa en la sangre, que es el umbral plasmático teóricamente, ¿verdad? Pero en realidad en la práctica hay nefronas que dejan pasar glucosa a la orina antes de llegar a ese máximo de 375. Quiere decir que el TM de todas las nefronas no es igual. Hay capacidades de reabsorción menores en algunas nefronas y con umbrales de glucosa plasmática menor van a dejar pasar glucosa a la orina. Pero ya después de 300 en realidad toda la glucosa usted la puede seguir aumentando hasta donde quiera, ¿verdad? Y todo este aumento de glicemia, los hiperglicémicos que a veces tienen 500, 600, ¿verdad? Toda la reabsorción de glucosa ya está una constante después de 300. Y todo lo que aparece en la orina, porque después que esto se hace una constante, toda la glucosa en exceso se va a excretar y todo lo que aparece en la orina va a ser proporcional a lo que se está filtrando. O sea que la glucosa después de 300 se comporta, se filtra y se excreta. Decimos, no se reabsorbe, se está reabsorbiendo, pero se está reabsorbiendo una cantidad fija, porque ya llegaron al máximo la capacidad de los transportadores. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tenemos? Ajá, diga. Diga. Eso significaría que a 200 pasarían las tres cosas. ¿A 200 qué? A 200 se reabsorbe, se excreta y se filtra. Exacto. A 200 hay todavía una parte se está filtrando, hay una parte reabsorbiéndose, ¿verdad? Todavía no ha llegado al tope, pero hay algo que también ya se está excretando. Entonces, este umbral se describe como un umbral en la práctica, un umbral práctico. Y la reabsorción total, que se hace ya una constante, es cuando llegamos al umbral teórico. Teóricamente, cuando tenemos 300 de glucosa en la sangre, la cantidad que le llega al túbulo iguala a la capacidad máxima de los transportadores. Esto es lo que teóricamente se tiene. Pero antes de eso ya hay glucosurias. Y bueno, se dice, la razón que se da es porque no todos los nefrones son iguales. ¿Ven? Miren, este nefrón tiene un túbulo un poquito más grande que este nefrón. Y los transportadores están en el túbulo proximal, o sea, son inherentes al túbulo. Si el túbulo proximal es estrecho, tiene una masa tubular pequeña, bueno, la capacidad de los transportadores también es menor. También la capacidad de filtración de las nefronas es diferente. Esta nefrona tiene glomérulos pequeñitos, filtra menos. Esta tiene glomérulos más grandes, filtra más. Entonces, esa heterogeneidad de los nefrones es lo que hace que la reabsorción de glucosa, que aparezca, vamos a decir, glucosa en la orina antes que lleguemos a la capacidad máxima del transportador, a 375. ¿Sí? Eso es bien importante para la glucosa. Entonces, resumen, la glucosa se filtra a igual concentración que el plasma. Se reabsorbe totalmente a glicemias normales, la glucosa se reabsorbe en un 100% en el túbulo proximal y es un transporte mediado por el simportador sodio-glucosa, los SGLT1, SGLT2, y son transportadores tipo TM. La glucosa se va a unir a estos transportadores, ¿verdad? Y dentro de la célula se separa y va a salir a través de los GLUT, ubicados en el lado vasolateral. Fíjense, bien importante, los transportadores están del lado luminal del epitelio, los transportadores, los SGLT1 y 2 están del lado luminal del epitelio, los GLUT están del lado vasolateral del epitelio. Bueno, eso con respecto a la tarea 7. ¿Alguna pregunta? De esto o de algo de atrás, de lo que hayan estado viendo hasta ahorita.
¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Todos tienen claro cómo se calcula la carga filtrada? La carga filtrada es una cantidad, y una cantidad se expresa en miligramos por minuto, en el caso de la carga filtrada por minuto. Es una cantidad, es miligramos. Pero para calcularla necesitamos la concentración de la sustancia, que esa la medimos en el plasma, y necesitamos la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo medimos la tasa de filtración glomerular? ¿Cómo medimos la tasa de filtración glomerular? ¿Alguien que me quiera contestar? Lo que se filtra más lo que se reabsorbe menos lo que se excreta. Esa es la cantidad. Pero ¿cómo mides la tasa? ¿Cómo mides lo que se está filtrando? ¿Cómo sabes que se filtran 125 mililitros por minuto? Y yo te digo, bueno, yo quiero que le midas a tu compañero la filtración porque no creo que sea 125 mililitros por minuto. Eso es lo que dicen los libros. Pero yo quiero que medirle la filtración al compañero. ¿Lo puedo hacer o no? ¿O tengo que aceptar lo que dicen los libros teóricos? ¿Ah? A ver. Profesora, ¿sería con la inulina? Claro, haciendo una depuración, la depuración de inulina o haciendo la depuración de creatinina, ¿verdad? Entonces, la de la clínica. Exacto, en la clínica se puede hacer con una depuración de creatinina, midiendo la concentración de creatinina plasmática. Esa es una relación inversa con la tasa. Y entonces esa gráfica es bien importante, revisen esa gráfica donde está relacionada la tasa con la concentración plasmática de creatinina. Así que yo puedo evaluar la función renal de cualquier persona, medirle la tasa de filtración glomerular y haciéndole una depuración de inulina o una depuración de creatinina o simplemente midiendo la creatinina plasmática. Ahora, si no les dan el dato, si no se los piden, ustedes entonces trabajan con una tasa de filtración glomerular normal, que es la depuración de inulina, normal, 125 mililitros por minuto. Eso está en volumen, fíjense, mililitros por minuto, volumen tiempo, la tasa de flujo de líquido que llega a la cápsula. Eso tiene el soluto lo tiene en ese volumen, que es la concentración del soluto. Entonces, en ese volumen hay una glicemia que es igual a la que mido en el plasma. Así que saco una muestra de sangre y le puedo medir la glicemia. Y puedo calcular la cantidad filtrada, multiplicando la tasa por la concentración de la sustancia. Eso me da la cantidad que llega al túbulo, la cantidad filtrada. Así que yo puedo decirles a ustedes, bueno, calcúleme la cantidad filtrada de sodio, calcule la cantidad filtrada de potasio, y usted lo puede hacer porque tiene los elementos, tiene la tasa de filtración glomerular, la conoce, y tiene la concentración de sodio, de potasio, de bicarbonato, de glucosa en el plasma, que es la misma que se va a encontrar en el túbulo. Las sustancias filtran a igual concentración que se encuentran en el plasma. Las sustancias que filtran libremente, ¿no? Acuérdense que la fracción unida a proteínas no se va a filtrar. Bueno, entonces hemos visto 7 tareas. Las primeras 2 tareas son las generalidades de la nefrona y la técnica de evaluación de la tasa. La tarea 3 y 4 son los procesos de filtración. Es el glomérulo, es la regulación. La 4, la regulación de la tasa. Bien importante, porque en los pacientes con hemorragia, con pérdidas de líquidos, tienen alteraciones de la tasa de filtración glomerular. Y el riñón tiene mecanismos de regular la tasa. Imagínense que estos mecanismos de regulación no existieran, el riñón, si cae en una perfusión muy disminuida,
puede ser que no se recupere y quede con un daño renal. Sin embargo, el riñón tiene mecanismos, algunos propios del riñón, otros dependientes de la descarga simpática, ¿verdad? Y de sustancias que estuvimos viendo que tienen efectos, arteriolas aferentes o arteriolas eferentes, y eso va a regular la filtración. ¿Qué significa esto? Que un sujeto con una hemorragia, con una perfusión al riñón bien disminuida, un flujo de sangre al riñón muy disminuido, ese riñón sigue filtrando algo dentro de los límites fisiológicos, ¿verdad? Dentro de la fisiología. Y como decía un estudiante ayer en la presentación, que me gustó mucho eso porque es lo que siempre yo les digo, ¿verdad? Es la fisiología está ayudando al médico, no la fisiología va a corregir el problema. Ese paciente necesita ponerle los líquidos que necesita, restaurarle la bulimia, mejorarle la presión arterial, de manera que el riñón no sufra tanto, vamos a decir, ¿verdad? Pero el riñón es uno de los órganos más sacrificados cuando hay una hipovolemia por la descarga simpática que tiene y la perfusión tan disminuida. Recibe mucha sangre normalmente, pero cuando hay una situación de hipovolemia, el riñón es uno de los órganos más sacrificados. Entonces recibe poca sangre, pero sigue filtrando dentro de sus limitaciones porque regula la tasa. Esa es la tarea 4. Y de las 5 en adelante hemos visto mecanismos de transporte de sustancias, cómo se mueve el sodio, cómo se transporta la glucosa, cómo se transporta el potasio, el cloro, la urea en el túbulo proximal. Vimos cómo se reabsorbe el agua, que eso ya lo habíamos visto en líquidos, y vimos además muy importante los tipos de células que hay en el riñón con sus funciones, especialmente las células de los túbulos distales en adelante, colectores corticales y colectores medulares. Bueno, y la rama gruesa ascendente de Henle también es bien importante porque permite que el intersticio esté concentrado y la orina se concentre cuando se va a eliminar. Eso es la tarea 10. Pero las células que existen en el riñón le dan esta función amplia de trabajo que tiene el riñón. Tiene células especializadas desde el punto de vista de ácido-base, que vamos a ver ahora en la tarea 9, y tiene células especializadas en reabsorciones de sodio, secreción de potasio, importantes en la regulación de la natremia y de la calemia y de la bulimia. Entonces, es bastante material que hay que manejar, que hay que aprenderse una base teórica para luego poder hacer el ejercicio de aplicarlo. Si usted no se da ese tiempo de aplicarlo, le va a ser pues mucho más difícil porque no lo va a poder estar la memoria y memoria y memoria, ¿verdad? Trabaje con esquemas, hagan las celulitas, los transportadores, los esquemas. Ustedes son muy creativos, los he visto que presentan muy buenos trabajos en donde me ha tocado verlos presentar. Bueno, entonces, no hay preguntas, pasamos a la tarea 9. La tarea 9. ¿Preguntas? ¿Se animan a preguntar? A ver. ¿Ven la pantalla? ¿Aló? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a iniciar. La tarea 9 es una tarea un poco larga, tiene muchos factores, mucha aplicación. Entonces vamos a iniciar hoy la tarea 9 con una serie de conceptos teóricos, de conceptos básicos para comprender la participación del riñón en la regulación del pH.
que es bien importante mantener un pH arterial, un pH dentro de límites normales. Eso es muy importante, porque la concentración de hidrogeniones es esencial, ¿verdad?, para el funcionamiento de las células, para las reacciones enzimáticas, para una serie de mecanismos en donde participan, donde es bien importante la concentración de hidrogeniones. Así que regular esta concentración de hidrogeniones es muy importante en el organismo humano. Y hay dos órganos muy importantes en la regulación de la concentración de hidrogeniones: el respiratorio, del cual ya ustedes vieron alguna parte, y el sistema renal. El sistema renal es muy efectivo en regular el pH arterial. Inclusive se describe que el sistema renal corrige el pH arterial, corrige el estado ácido-base. Y son tres mecanismos muy sencillos. Lo que pasa es que hay muchos factores que afectan esos mecanismos y factores donde tenemos que considerar al organismo íntegro. Por eso entonces ya a estas alturas ustedes saben respiratorio, saben un poco de excitabilidad, saben también el cardiovascular, porque todo eso se va a utilizar, ¿verdad? Por eso es importante que hayan dado ya todo esto para hablar de la regulación, la participación del riñón en la regulación ácido-base. Entonces, el riñón, esto está un poquito más adelante. A ver, entonces, el pH normal está dentro de un rango muy estrecho, que es de 7.35 a 7.45. Fíjense que los hidrogeniones están del orden de nanomoles, mientras que los sodios, potasios están en el orden de miliequivalentes, ¿verdad? Entonces, esta concentración de hidrogeniones se expresa a través del valor de pH, pero el rango de pH se tiene que mantener muy estrechamente regulado dentro de estos valores. Se describe inclusive que, bueno, he visto solo descrito compatible con la vida un pH, por ejemplo, de 6.8, lo más bajito que he visto, ¿verdad? Y hacia arriba un poquito mayor de, vamos a decir, 7, sí, un poquito, vamos a decir hasta 8, pero este rango de pH compatible con la vida se tiene que mantener muy estrechamente regulado. Y el riñón participa mucho en mantener ese pH dentro de su valor normal. Bueno, ya recuerden que hay una relación inversa entre la concentración de hidrogeniones y el pH, ¿verdad? A mayor concentración de hidrogeniones, menor es el valor del pH. Y aquí nos vamos a lo que siempre les digo: todos los iones, el agua, los electrolitos, todos se mantiene un balance que está determinado por lo que ingresa al plasma y lo que egresa, Aquí en el caso de los hidrogeniones, ingresan a través de lo que comemos, ¿verdad? A través de la dieta, ingresan hidrogeniones al plasma, a través del metabolismo. El metabolismo produce CO2 y agua, lo cual genera hidrogeniones, ¿verdad?, hacia el plasma. Y bueno, después aquí nosotros vamos a ver qué pasa con esos hidrogeniones en el líquido extracelular, que van a ser amortiguados, ¿verdad? Inmediatamente que se da ese cambio en la concentración de hidrogeniones, tenemos una serie de amortiguadores en el líquido extracelular, amortiguadores en el líquido intracelular, que van a participar en, como su nombre lo dice, amortiguar, ¿verdad?, esa sobrecarga de hidrogeniones. Y luego tenemos los egresos de hidrogeniones del cuerpo. Hay dos vías principales de egreso, que ambas son reguladas. La excreción de hidrogeniones a través de la ventilación se regula por la eliminación del CO2, y esto es una regulación respiratoria. Y también la eliminación de hidrogeniones a través del riñón, unidos a los fosfatos y al amoníaco, que también se regula por parte del sistema renal. Así que los ingresos, ve que no cambia el concepto, todo ingresa al plasma, le pasan cosas allí dentro del plasma a esos hidrogeniones y egresan
por una respuesta respiratoria, de regulación renal o respiratoria. Si el problema es respiratorio, entonces predomina la regulación renal sobre ese problema respiratorio. Si el problema es metabólico, porque no es que es un problema renal, el riñón está respondiendo normal, si el problema es metabólico, entonces tenemos una regulación por parte del sistema respiratorio. Normalmente se producen, así como decía, había un ingreso diario de agua, ¿recuerdan? Y un egreso diario de agua. Asimismo, nosotros estamos produciendo diariamente hidrogeniones en forma de CO2, por ejemplo, que son los volátiles, que es alrededor de 72 a 90 nanomoles por día. Esto se elimina por el pulmón, o sea, se produce y se elimina por el sistema pulmonar. Y a través del riñón estamos eliminando aquellos hidrogeniones que vienen, se consideran ácidos fijos, no se pueden eliminar, no son volátiles, no se pueden eliminar en forma de CO2, pero se pueden eliminar unidos a fosfatos o al amonio, y se dice que esa producción diaria es alrededor de 1 miliequivalente por kilogramo, que es alrededor de 50 a 70 nanomoles por día. 50 a 70 nanomoles por día, que si no los elimina el riñón, estamos en problema. Y 72 a 90 nanomoles por día, que si no los elimina el sistema respiratorio, estamos en problema. Entonces, esa es la producción diaria, y para estar en un equilibrio se debe de eliminar lo que se produce diariamente, debe eliminarse diariamente igual. Entonces, el pH siempre lo tenemos que relacionar con el trabajo renal, que es la base, el bicarbonato, y con el trabajo del sistema respiratorio, que es la presión arterial de CO2, que viene siendo el ácido. Así que hay una relación inversa con el ácido, la PCO2, y una relación directa con la base para definir el pH. Entonces, otra vez, el pH depende del trabajo respiratorio, bueno, el metabolismo, ¿verdad? Que va a generar hidrogeniones o ácidos volátiles que se van a eliminar por el sistema pulmonar, y ácidos fijos que se van a eliminar por el sistema renal. Esto también ya ustedes estuvieron dando los principios básicos, ¿verdad? Hay, vamos a decir, alteraciones ácido-bases simples, que serían las acidosis y las alcalosis. Partimos del hecho de que cuando el pH está por debajo de lo normal, entonces usamos el término acidemia, y si está por encima del 745, entonces usamos el término alcalemia. Si el problema es metabólico, nosotros vamos a tener que primariamente la variable que está cambiando es el bicarbonato. Si el problema es respiratorio, primariamente, si el cambio en la variable es PCO2, el problema entonces es de tipo respiratorio primario. Si el cambio en la variable es el bicarbonato, el problema entonces es de tipo metabólico. Entonces, para definir un poco esto, es bien importante lo más correcto es tener la historia clínica del paciente. Pero si usted no tiene la historia clínica del paciente, con 3 variables usted puede describir el estado ácido-base, que sería el pH, el bicarbonato y el valor de la PCO2. Así que para definir el equilibrio ácido-base, tenemos una muestra de sangre arterial y definimos el pH. Si el pH está disminuido, nos vamos hacia las acidemias o a las acidosis. Si el pH arterial está aumentado, nos vamos hacia las alcalosis. También aquí tenemos un grupo que pudiera ser que el pH esté normal, ¿verdad? Pero que haya alteraciones, como el que ustedes vieron hoy justamente, que era mixto, ¿verdad? Una situación mixta. Entonces, en las acidemias pueden ser de 2 tipos, las metabólicas y las respiratorias, como ya ustedes esto lo saben. Las alcalemias pueden ser metabólicas o respiratorias, depende de dónde se origina el problema, ¿verdad? Si un paciente tiene diarrea, es un problema de metabólico, entonces tenemos una pérdida de bicarbonato. Ese paciente va a caer en una acidemia metabólica.
Pero si un paciente lo que tiene es una eliminación de CO2 disminuida, tiene un problema respiratorio, entonces primariamente, entonces las clasificamos dentro de las respiratorias. Entonces la clasificación va a depender de dónde se originó el problema, si es metabólico o si es respiratorio. Y asimismo la compensación. Si la acidemia metabólica, la compensación sería respiratoria. Si la acidemia es respiratoria, la compensación sería renal. Y así el resto. Si la alcalemia es metabólica, la compensación sería respiratoria, y si es respiratoria, la compensación sería renal. Entonces, ustedes tienen esto en la guía de laboratorio, eso lo van a usar en los laboratorios, en donde tienen unas formulitas para nosotros poder definir un apellido más a los trastornos metabólicos. Los trastornos metabólicos ya dijimos que pueden ser una acidemia o una alcalemia, pero podemos agregarle algo más, si es pura o es mixta. Si el problema es mixto, entonces es otra situación. Para que sea pura significa que está la compensación dentro de lo que nosotros esperamos. Y entonces se hace estos cálculos con estas reglitas, ¿verdad? Si yo tengo una alcalemia metabólica, para yo poder clasificarla como pura, yo debo de encontrar que la PCO2 debe aumentar en 0.6 milímetros de mercurio por cada miliequivalente que aumente el bicarbonato. Acuérdense que en una alcalemia tenemos un aumento de bicarbonato, una alcalemia metabólica, el bicarbonato aumentó. Pero ese bicarbonato puede que sobrepase, el aumento del bicarbonato sobrepase la compensación. Entonces se describe que si está sobrepasado de eso, entonces ya no es pura. Para que sea pura, por cada miliequivalente que aumente el bicarbonato, la PCO2 debe aumentar en 0.6. Y entonces yo ahora podría preguntarles, y bueno, ¿y por qué en una alcalemia metabólica yo espero que el bicarbonato aumente? ¿Por qué? ¿Por qué en una alcalemia metabólica yo debo esperar que la PCO2 aumente? Perdón, el bicarbonato no, la PCO2 aumente como respuesta a compensación. ¿Por qué? ¿O no debe aumentar la PCO2? ¿Qué pasaría en una alcalemia metabólica con la respuesta respiratoria? Porque si aumenta la PCO2, disminuye el pH. Ajá, pero ¿por qué aumenta la PCO2? Porque En una alcalemia metabólica, ¿por qué encuentras la PCO2 aumentada? se utiliza el bicarbonato para hacer la reacción inversa, o sea, para formar ácido carbónico y luego disociarlo en bicarbonato y agua, dióxido de carbono y agua. No, esa es la reacción que se está dando en el plasma con el bicarbonato, ¿verdad? Bicarbonato más el bicarbonato se disocia en ácido carbónico y CO2 y agua y hay anhidrasa carbónica, pero esa no es la razón por la cual la PCO2 aumenta. La PCO2 aumenta por una respuesta de parte del sistema respiratorio. ¿Qué está pasando en el sistema respiratorio? Hipoventilación. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué está hipoventilando? Para aumentar la cantidad de dióxido de carbono y disminuir la de oxígeno. No, pero te pregunté por qué. No para qué. ¿Por qué? ¿Por qué la PCO2 aumenta? Por los Porque quimiorreceptores. disminuye la frecuencia respiratoria. Ajá, ¿y por qué disminuye la frecuencia respiratoria? Por los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores, Centrales. en este caso, cuando vamos a hablar de las metabólicas, la respuesta respiratoria está mediada por los quimiorreceptores periféricos. ¿Sí? ¿Cuál es el estímulo adecuado a los quimiorreceptores periféricos? Hipoxia, disminución Estímulo a los periféricos, ajá. ¿Qué más? Además de la presión parcial de oxígeno, ¿qué otra cosa? disminución del pH. ¿Cuál? Hidrogeniones.
Los hidrogeniones, ¿de qué manera? ¿De qué manera se estimulan los quimiorreceptores periféricos? ¿Con un aumento de pH o una disminución de pH? Disminución de pH. Una disminución de pH. Con una disminución del pH, es decir, un aumento en la concentración de hidrogeniones. Entonces, esa es la explicación que tienen que dar, esa es la respuesta respiratoria. Entonces, por cada un miliequivalente que aumente el bicarbonato, la PCO2 debe aumentar en 0.6 milímetros de mercurio. Ahora, otra cosa sería si yo les preguntara, ¿a qué se debe la alcalemia metabólica? La alcalemia metabólica, hay un aumento del bicarbonato. ¿Qué cosas me pueden llevar a un aumento de bicarbonato? ¿Qué cosa me puede llevar a una alcalemia metabólica? Ejemplos. ¿Qué me puede llevar a una alcalemia metabólica? A ver, ¿qué piensan ustedes que puede causar un aumento del bicarbonato en el plasma? ¿Qué cosas pueden aumentarme el bicarbonato en el plasma? Piensen en cosas sencillas, no tienen que irse a una clínica sofisticada, ¿verdad? ¿Qué cosas me pueden aumentar? De orina. ¿Cómo? Cuando disminuye la excreta de orina. Bueno, lo que pasa es que el bicarbonato no se elimina en la orina. Ve eso cuando lo veamos después. A ver, otra condición. Vómitos. Vómitos, exactamente. ¿Qué se pierde con el vómito? Ácido Hidrogeniones, exactamente. Entonces, acuérdense que en el plasma hay una columna de bicarbonato, una columna de hidrogeniones. Si yo estoy disminuyendo la columna de hidrogeniones, me aumenta la columna de bicarbonato y esa puede ser una causa de una alcalemia metabólica. Después voy a ver si es pura o no. O sea, pura si mantiene esta situación de que por cada disminución, por cada miliequivalente que aumente el bicarbonato, la PCO2 debe aumentar en este valor. O sea, que eso lo hago después. Pero la causa puede ser la que describan ustedes. ¿Qué otra cosa me puede llevar a una alcalemia metabólica? Que ustedes lo van a hacer en el laboratorio. En el laboratorio van a hacer una prueba de alcalemia metabólica y no van a estar vomitando. ¿Qué otra cosa pudiera llevarme a una alcalemia metabólica? Una diarrea. A ver, ¿qué se pierde con una diarrea? Bases. Se pierde más exacto, no andado gastrointestinal, pero en la parte baja la eliminación es más de bicarbonato que de hidrogeniones. Y en el estómago es más de hidrogeniones que de bicarbonato. Así que cuando se pierde bicarbonato, realmente, ¿en qué voy a caer entonces? Una acidemia Si metabólica. tomar el ejemplo de la diarrea, caería en una acidemia metabólica, ¿verdad? Que también tengo una reglita para calcular si es pura, si está dentro de esto, ¿verdad? Tengo para saber si es pura. Pero entonces quiere decir que yo puedo alterar, y la forma más sencilla de que yo puedo alterar los estados ácido-base, acuérdense que todo ingresa al cuerpo y egresa, ¿verdad? Entonces yo puedo ingerir sustancias alcalinas, ingerir alimentos alcalinizantes o sustancias ácidas, ¿verdad? Entonces, la ingesta es importante. Puede haber una ingesta de sustancias de bicarbonato, gente que toma bicarbonato de sodio de manera seguida, ¿verdad? Y pueden generarse una alcalemia metabólica. O un niño, por ejemplo, se intoxica con aspirina, ácido acetil salicílico, se genera una acidemia metabólica. O sea que la ingesta también tómenla en cuenta, ¿verdad? Y las pérdidas van a depender del contenido que se esté perdiendo. Si es el vómito, tiene un contenido alto de hidrogeniones, y si es en las diarreas, tiene un contenido alto de bicarbonato y de potasio. Y de potasio también en las diarreas. Y bueno, si el problema es respiratorio, entonces tenemos esta otra forma de calcular, porque las respiratorias las vamos a clasificar, ya ustedes lo vieron, ¿verdad? En cómo clasificaron los trastornos respiratorios. Ya fuera una alcalemia o una acidemia, ¿cómo los clasificaron? ¿Qué otra palabrita le pusieron? Agudo y crónico. Agudo y crónico. Aguda o crónica, exacto. ¿Verdad? Y la aguda o sea, existen estas formulitas, ¿verdad? Para calcularla,
Pero también es muy sencillo. Si yo tengo un cambio de bicarbonato que prácticamente no se ha dado, o ha cambiado 1 o 2 miliequivalentes, y yo veo que el bicarbonato está casi normal, entonces ya yo puedo deducir que no hay una respuesta del sistema renal ante ese problema respiratorio. Pero si ya yo veo que el bicarbonato está bien aumentado o bien disminuido, entonces ya yo veo que hay un problema crónico. O sea, que la cronicidad, el agudo y crónico lo da el tiempo. Y el tiempo es la respuesta renal. El riñón se demora más en responder a las alteraciones ácido-base. El sistema respiratorio responde muy rápidamente. Los quimiorreceptores periféricos rápidamente responden a los cambios de pH, pero el sistema renal es más lento en su respuesta. Entonces, cuando el sistema renal es el que va a responder al problema respiratorio. ¿Y cómo va a responder? Modificando la base, el bicarbonato. Así que el cambio en el bicarbonato es importante. Si no se da un cambio en el bicarbonato ante una situación respiratoria, es porque el problema es agudo. Si se da un cambio, ya el bicarbonato está lejos del valor normal, entonces ya usted puede, sin siquiera hacer esta formulita, puede deducir que el problema es crónico, que eso ya lleva tiempo, que eso no es que acaba de suceder. Eso entonces sería para las respiratorias. O son agudas o son crónicas, mientras que las metabólicas o son puras o son mixtas. Bueno, otro concepto que van a trabajar en la guía de laboratorio es la brecha aniónica. Yo tengo el jueves 1 hora con ustedes para ver algunos conceptos básicos para el laboratorio. Así que esto lo vamos a dejar para ese momento y voy a concentrarme en lo que nos queda de tiempo para las amortiguaciones a la concentración de hidrogeniones. Si la concentración de hidrogeniones se altera, el organismo tiene lo que podríamos describir mecanismos de amortiguación o mecanismos de defensa, ¿verdad? Ante esa sobrecarga de hidrogeniones o ante esa disminución de hidrogeniones. Entonces, el riñón, primero, esto es importante porque cuando hay una alteración ácido-base, primero responden amortiguadores de sistemas químicos que tenemos en los líquidos orgánicos. Después responde el sistema respiratorio. Y finalmente responde el sistema renal. Ven que estos son rápidos, estos mecanismos son rápidos, casi inmediatos. Y el sistema renal es mucho más lento. Para darle tiempo, podríamos decir que los sistemas de amortiguadores extracelular son inmediatos. El sistema respiratorio está al máximo más o menos a 15 minutos después de iniciado el problema. Los amortiguadores intracelulares responden más o menos a 1 hora de iniciado el problema y el sistema renal de 2 horas en adelante. Pero el sistema renal se mantiene por días y realmente se corrige el estado ácido-base. Revisen para los laboratorios y para estudiar los amortiguadores extracelulares. Los amortiguadores extracelulares, el principal es el PAD bicarbonato ácido carbónico que tenemos en el líquido extracelular. ¿Por qué es tan importante este amortiguador? Porque sus cantidades, sus concentraciones pueden ser reguladas. El bicarbonato va a depender del trabajo renal y ácido carbónico, su concentración en el líquido extracelular va a depender del trabajo respiratorio. También tenemos fosfatos que son capaces de captar hidrogenión o soltar hidrogenión. Proteínas que también son capaces de captar hidrogenión o soltar hidrogenión. La regulación respiratoria, que por favor utilicen todos los elementos del arco reflejo cuando van a hablar de la regulación respiratoria. Para eso es que están dando los cursos de fisiología, ¿verdad? Debe haber un antes y un después en su forma de expresarse. La fisiología les va a enseñar a hablar con una terminología adecuada para el momento que llegan a la clínica, ¿verdad? Es importante que utilicen todos los elementos del arco reflejo, ¿verdad? El estímulo, los receptores, las vías, los centros de integración y los efectores, que en este caso serían los músculos respiratorios.
cuando van a explicar la regulación respiratoria como compensación a las alteraciones metabólicas. También tenemos amortiguadores dentro de la célula, ¿Y por qué esto toma tiempo? Porque la concentración de hidrogeniones la tenemos en la sangre, ¿verdad? El cambio está en la sangre. Entonces, para que estos amortiguadores que están dentro de la célula puedan actuar, tiene que darse un intercambio a través de la membrana. De manera entonces que eso toma un tiempo. Pero dentro de las células tenemos proteínas, fosfatos. En el eritrocito tenemos la hemoglobina, que amortigua, es un potente buffer, ¿verdad? Amortiguador de hidrogeniones. Aquí en renal, cuando vamos a hablar de la amortiguación intracelular, a ese concepto le llamamos intercambio catiónico. El intercambio catiónico. A eso, cuando ustedes les hablan de intercambio catiónico, se están refiriendo al intercambio que hay entre los hidrogeniones y los amortiguadores que están dentro de las células, los amortiguadores intracelulares. Los amortiguadores intracelulares, como las proteinatos, por ejemplo, que pueden ganar el hidrogenión o pueden soltar el hidrogenión. Es que en realidad esa es la función de un amortiguador, ¿verdad? O sueltan el hidrogenión o ganan los hidrogeniones. Este es el intercambio catiónico. Aquí adentro están todos los amortiguadores intracelulares, de todas las células del cuerpo. Célula muscular, células hepáticas, células renales, todas participan de este intercambio porque todas tienen amortiguadores dentro de la célula. Tienen proteinatos, fosfatos, sulfatos. ¿Y qué hace el amortiguador? Bueno, su función va a depender de cómo esté el hidrogenión, pero afuera, cómo esté el hidrogenión en la sangre. Entonces, si hay muchos hidrogeniones en la sangre, la tendencia va a ser que el hidrogenión entre para ser amortiguado aquí adentro de la célula, por los fosfatos, proteinatos. ¿Lo ven? Pero si resulta que tengo pocos hidrogeniones afuera, o sea que es una alcalemia, tengo pocos hidrogeniones afuera, entonces ¿qué va a pasar con la función del amortiguador? Va a soltar el hidrogenión y el hidrogenión entonces va a tender a salir. A eso es lo que le llamamos intercambio de cationes. ¿Por qué cationes? Porque cuando entran los hidrogeniones, o salen, depende, ¿verdad? Si entran los hidrogeniones, el intercambio se describe que sale sodio y sale potasio para igualar las cargas. Entonces el intercambio catiónico se describe, entran 3 hidrogeniones, salen 2 sodios y 1 potasio. ¿Estamos? Entonces fíjense que hemos visto amortiguación extracelular rápida, ¿verdad? Bicarbonato, ácido carbónico. Amortiguación por parte del sistema respiratorio, 15 minutos, también rápida. Y ahora tenemos el intercambio de los hidrogeniones, que se llama intercambio catiónico porque se intercambia el hidrogenión con cationes, el sodio y el potasio. Entonces, si entran 3 hidrogeniones, tienen que salir 3 cargas positivas. Se describe que salen 2 sodios y sale 1 potasio. Estos jóvenes ocurre en todas las células del cuerpo, pero donde más me importa es en las células del riñón y en las células musculares, porque eso me va a dar cambios en el potasio extracelular, me va a dar cambios en el trabajo renal. Entonces hay que estar clarito en esto. Ese intercambio ocurre en todas las células del cuerpo. Estos amortiguadores intracelulares. La hemoglobina en el eritrocito, los proteinatos, los fosfatos, o sueltan hidrogenión o ganan hidrogeniones. Por ejemplo, aquí tenemos una acidemia. En una acidemia entran 3 hidrogeniones. Sale 2 sodios y 1 potasio. Aquí no marcan el sodio, pero salen 2 sodios y 1 potasio. Entonces, fíjense que aquí ya empieza a vincularse el potasio con el hidrogenión. O sea que el potasio se vincula con los estados ácido-base. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con el potasio aquí afuera?
Entran 3 hidrogeniones, salen 2 sodios y un potasio. ¿Qué va a pasar con el potasio extracelular? ¿Qué le va a pasar al potasio extracelular? ¿Alguien que conteste? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Por eso decimos que cuando hay acidemias, hay hipercalemias. El potasio tiende a aumentar por el intercambio de cationes. Entran 3 hidrogeniones y sale potasio y eso modifica el potasio plasmático. Y bueno, ustedes dirán, pero bueno, también está saliendo el sodio. Pero bueno, no lo modifica mucho porque aquí hay mucho sodio en el plasma. Hay 140. Agregar 2 no tiene gran diferencia. Pero hay poco potasio realmente en el plasma. Así que 1 o 2 miliequivalentes de potasio en el plasma hacen diferencia a la calemia. Así que la calemia se considera que aumente. La natremia no la tomamos en cuenta. La calemia entonces aumenta. Entonces en una acidemia, ya vamos viendo conclusiones, en una acidemia la calemia está aumentada, consecuencia del intercambio de hidrogeniones. ¿Y para qué entran estos hidrogeniones a la célula? Para ser amortiguados. Acuérdense que estamos regulando el pH, que está disminuido porque tiene un exceso de hidrogeniones en la sangre. Así que los hidrogeniones los elimina el sistema respiratorio, los captura el sistema del bicarbonato ácido carbónico. Entran a la célula donde van a ser amortiguados y todavía queda exceso de hidrogeniones que es donde entra el trabajo renal. El trabajo renal consiste en 3 mecanismos. Es muy sencillo. La respuesta renal es ¿cómo está la reabsorción de bicarbonato? ¿Cómo está la acidez titulable? ¿Y cómo está el cloruro de amonio? ¿Cómo está la excreción de cloruro de amonio? Esos son los 3 mecanismos del riñón. El riñón excreta o elimina bicarbonato si es necesario o reabsorbe más bicarbonato si es necesario. Elimina hidrogeniones unidos a fosfatos si es necesario o unidos al amoníaco si fuera necesario o simplemente no elimina hidrogeniones y la acidez titulable va a estar disminuida y el amonio va a estar disminuido. O sea que el trabajo renal es 3 mecanismos. La reabsorción de la base y la eliminación de hidrogeniones como ácidos titulables y como amonio. Para estudiar esos 3 mecanismos necesitamos revisar cómo se secretan los hidrogeniones en la nefrona. Los hidrogeniones se secretan, fíjense, los hidrogeniones, no he dicho ni siquiera que se filtran, he dicho que se secretan, no se filtran por su tamaño, se secretan los hidrogeniones. Se secretan en diferentes maneras dependiendo de la célula. Este transportador lo vimos en el túbulo proximal, tarea 5. Fíjense que es un antiportador. El sodio entra y el hidrogenión sale. Esta es una forma de secretar hidrogeniones. Pero también hay otras formas de secretar hidrogeniones, unas ATPasas exclusivamente de hidrogeniones, ATPasas de hidrogeniones, que están básicamente en las células de los colectores corticales y medulares. ¿Y que cómo se llaman estas celulitas que tienen esta ATPasa de hidrogeniones? ¿Quién se acuerda? Tarea de ayer, la clase de ayer, ¿cómo se llaman las células que tienen una ATPasa de hidrogeniones, que no tienen bombas de sodio y potasio? Intercalares. Las intercalares. Y estas son las intercalares tipo A. Tienen estas ATPasa de hidrogeniones. Y también vimos que hay una intercalar tipo B, que simplemente que la ATPasa de este lado está en el luminal del epitelio y acá está del lado vasolateral del epitelio, la ATPasa. Entonces esta es la intercalar tipo B. Bien importante porque secreta bicarbonato. Entonces, en conclusión, ¿qué tengo que revisar? ¿Cómo se secretan los hidrogeniones en la nefrona? ¿Y qué se hace el hidrogenión una vez que se secretó, una vez que está en el túbulo? Ese hidrogenión en el túbulo le van a pasar varias cosas.
se puede unir al bicarbonato y se reabsorbe como bicarbonato. Se puede unir al bicarbonato y se reabsorbe como bicarbonato de sodio. Se reabsorbe como bicarbonato de sodio. Más adelante vamos a ver que se puede unir a los fosfatos y eliminarse en la orina. Y se puede unir al amoníaco y eliminarse como cloruro de amonio. ¿Ven? Entonces, la reabsorción de bicarbonato ocurre en el túbulo proximal, pero depende de la secreción de hidrogeniones. Recuerden que el bicarbonato viene filtrándose. ¿Cuánto sería la concentración de bicarbonato aquí en el túbulo? A ver, jóvenes. ¿Cuánto hay de bicarbonato en el túbulo? ¿A qué concentración se encuentra el bicarbonato en el túbulo? No les estoy preguntando cantidad. ¿A qué concentración se encuentra el bicarbonato en el túbulo? Proximal. ¿Ah? ¿O no la puedo saber? ¿Cómo sería la concentración de bicarbonato en el túbulo proximal? Mil equivalentes. ¿Sería qué? 1000 equivalentes. Ajá, ¿cuántos mil equivalentes? ¿Cuál sería su valor normal? ¿Cuántos mil equivalentes de bicarbonato tengo en el túbulo que vienen del filtrado? 24 a 26. Exacto, de 24 a 26, o sea, lo normal. Ese es el bicarbonato que se filtra. Ese bicarbonato se une, miren, la molécula de bicarbonato se une al hidrogenión. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y este hidrogenión de dónde viene? Ese hidrogenión viene del metabolismo de las células. Acuérdense que el metabolismo de la célula, el metabolismo tisular, va a producir CO2 y agua. Hay anhidrasa carbónica en estas células. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrogenión. Ahora nos vamos con este hidrogenión. El hidrogenión sale y se une al bicarbonato. Fíjense que este bicarbonato viene por el lumen, viene del filtrado, viene del plasma. Al unirse con el hidrogenión se forma ácido carbónico. Esta reacción es muy rápida aquí porque estas microbiosidades tienen anhidrasa carbónica. Y lo va a transformar en CO2 y agua. Entonces, ¿qué se hizo esta molécula de bicarbonato? Se transformó en CO2 y agua. CO2 entra a la célula, se da la reacción adentro de la célula y se genera un bicarbonato que equivale a este bicarbonato. O sea, este bicarbonato filtrado ahora es este bicarbonato, pero entró de manera indirecta, no puede entrar directamente, no tiene transportadores. No tiene nada que lo entre, que lo pase a través de la célula, lo hace de manera indirecta. Y ese bicarbonato entonces pasa al intersticio con este intercambiador sodio-bicarbonato. Del intersticio va al capilar peritubular. Entonces, la reabsorción de bicarbonato, que aquí en el proximal es casi el 90% del que viene filtrado, esa reabsorción de bicarbonato utiliza hidrogeniones y se reabsorbe como bicarbonato de sodio. Muy importante, estos hidrogeniones desaparecen en todas estas reacciones. Nunca se van a excretar en la orina. Estos hidrogeniones que se secretan en el proximal se utilizan en reabsorber bicarbonato. Entonces el bicarbonato filtrado se reabsorbe. Usted tiene que tener esto claro, porque ¿qué es lo que usted va a hacer en la fisiología renal? Bueno, un paciente que tiene una alcalosis metabólica, que tiene una hipovolemia, que tiene aumento de la reabsorción de sodio, todo eso le va a poder a usted explicar o va a usted a poder concluir con cada factor cómo va a estar la secreción de hidrogeniones y cómo va a estar la reabsorción de bicarbonato. Vámonos a uno sencillo. Vamos a decir que ustedes tienen un paciente con una PCO2 elevada. Ya que dieron respiratorio, una PCO2 elevada.
¿Qué efecto tiene ese aumento de PCO2 sobre esto que acabamos de ver aquí? La PCO2 elevada está en la sangre del capilar, peritubular. Acá están los capilares, peritubular. Y ese CO2 difunde hacia la célula renal. Este pool de CO2 va a depender del que le entra por acá de la sangre hacia la célula renal y del que viene de la reabsorción de bicarbonato. Así que este pool de CO2, una PCO2 elevada va a aumentar el CO2. ¿Y cómo va a terminar la reabsorción de bicarbonato? ¿Qué va a pasar con la reabsorción de bicarbonato? ¿Qué le va a pasar a la reabsorción de bicarbonato? Si tengo la PCO2 elevada, ¿qué le va a pasar a la reabsorción de bicarbonato? Aumenta. La reabsorción de bicarbonato va a aumentar por PCO2 elevada por un problema respiratorio, ¿verdad? Pero si yo les digo, no, que el paciente tiene tiene un problema con la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica me va a afectar la reacción, ¿verdad? Me va a disminuir la secreción de hidrogeniones. ¿Cómo va a estar la reabsorción de bicarbonato? Disminuida. Si yo les digo, el paciente tiene una acidemia metabólica, ¿cómo estará la entrada de hidrogeniones? Los hidrogeniones están en la sangre. ¿Cómo estará la entrada de hidrogeniones? El intercambio, ¿cómo sería? ¿Cuántos hidrogeniones entran a la célula? 3. 3 hidrogeniones entrarían, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con esta secreción de hidrogeniones? ¿Qué pasaría con la secreción de hidrogeniones si están entrando hidrogeniones a la célula? ¿Cómo estaría esta secreción de hidrogeniones? Aumentada, ¿verdad? ¿Y cómo estaría la reabsorción de bicarbonato? Aumentada. Por eso ustedes tienen que dominar bien esta reaccioncita en el túbulo proximal. Cómo se reabsorbe el bicarbonato, porque todos los factores los vamos a poner después sobre esta reabsorción de bicarbonato. Ese es un mecanismo importante en la regulación ácido-base por parte del sistema renal. El bicarbonato también se puede reabsorber y se puede secretar. Se puede reabsorber en el nefrón distal y el mecanismo es el mismo. El hidrogenión lo secreta, se une al bicarbonato y se reabsorbe como CO2 y agua. Pero acá hay que recordar que el hidrogenión que se secreta es una secreción solita, ¿verdad? No depende del sodio, sino que va a depender del pH. Si hay muchos hidrogeniones, los hidrogeniones entran, se secretan más hidrogeniones, se va a reabsorber más bicarbonato. Entonces, en las acidemias metabólicas, todo el bicarbonato se reabsorbe, casi no hay bicarbonato en la orina. Y en las alcalemias, que hay un exceso de bicarbonato, el bicarbonato puede secretarse en estas células, que eran las células intercalares tipo B. Se secreta el bicarbonato, fíjense. Entonces, el riñón tiene una serie de mecanismos de regulación bien importantes que permiten mantener la base, ¿verdad? Porque eso es parte de la regulación del pH, la base. Si la base está disminuida, como en una acidemia metabólica, todos los mecanismos renales van a ser tendientes a reabsorber todo el bicarbonato que pasa por los túbulos. Reabsorberlo, retornar el bicarbonato a la sangre. Entonces la reabsorción de bicarbonato es muy importante. Pero el riñón también puede eliminar, acuérdense que cuando hablamos de que el sujeto está en un exceso de hidrogeniones, pues hay muchos hidrogeniones. Y hay también hidrogeniones secretándose en el resto de la nefrona. En el proximal se reabsorben para bicarbonato. Pero en el resto de la nefrona, por ejemplo, en los colectores corticales y medulares que están estas células intercalares, esta bombita que secreta hidrogeniones, ese hidrogenión se une al fosfato. El fosfato es un amortiguador dentro de la célula, es un amortiguador en el líquido extracelular, se filtra el fosfato al túbulo renal, así que en el túbulo renal hay fosfato y se une al hidrogenión.
y se forma entonces lo que se llama ácido titulable. ¿Por qué? Este hidrogenión se une con este hidrogenión y elimina 2 hidrogeniones a la orina. O sea que este mecanismo es importante porque elimina hidrogeniones. El anterior reabsorbía la base, pero no eliminaba hidrogeniones de la sangre. Pero a través de este mecanismo el riñón puede eliminar hidrogeniones de la sangre. Y eso es bien importante en una acidemia metabólica. Y aquí entonces hay otro concepto importante. Es que el riñón también puede restituir, reabsorber un nuevo bicarbonato. ¿Por qué decimos que es un nuevo bicarbonato? Porque no es un bicarbonato filtrado. Es un bicarbonato que se generó dentro de la célula y pasó entonces a la sangre, y ese se le llama restitución. Es decir, cuando el hidrogenión se une al fosfato, siempre esa reacción está generando bicarbonato, pero no es un bicarbonato filtrado, es un bicarbonato que se generó dentro de la célula y pasa a la sangre. Por eso se dice que es un nuevo bicarbonato, que es un bicarbonato restituido. Entonces, elimina hidrogeniones, que eso es bien importante en las acidemias, elimina hidrogeniones, regula, ¿verdad?, la eliminación de hidrogeniones a través de la unión al fosfato, pero también restituye bicarbonato, es decir, tiende a aumentar la base en la sangre. 2 mecanismos muy importantes. Poder eliminar el exceso de hidrogeniones y poder restituir o aumentar la base. Y el otro mecanismo, que es el tercero, bueno, este es el mismo, ¿verdad? El fosfato. Y un tercer mecanismo que es importante, que no lo vamos a describir en la siguiente clase, lo vamos a ver aquí de una manera más sencilla. Este tercer mecanismo es cuando el hidrogenio se une al amoníaco y se forma amonio. Entonces, el riñón también puede eliminar hidrogeniones unidos al amonio. Ese amonio se excreta. Ese amonio se excreta. Entonces, para no cansarlos con la génesis del amonio en el riñón, la amoniogénesis, esa la vamos a ver posteriormente porque esta tarea se va a ver en dos momentos. Y hoy entonces lo que nos queda, vamos a hacer énfasis en los 3 mecanismos que hemos visto. Hemos visto entonces que la respuesta renal a una alteración ácido-base es la reabsorción del bicarbonato. La respuesta renal es la reabsorción del bicarbonato, que depende de los hidrogeniones que se van a secretar en el proximal. Y estos hidrogeniones están en relación con el pH de la sangre. Si el pH de la sangre está aumentado, ¿cómo estará la entrada de hidrogeniones a la célula? Si hubiera una alcalosis metabólica, ¿cómo estaría la entrada de hidrogeniones a la... Perdón, si los hidrogeniones están aumentados, ¿cómo estaría la entrada de hidrogeniones a la célula? Aumentados. Aumentado. ¿Y cuál sería el trastorno ácido-base? ¿Qué nombre le daríamos? Cuando está una acidemia metabólica. Entran los hidrogeniones y esos hidrogeniones entran a la célula, que van a ser amortiguados, y salen al túbulo. Cuando se unen a bicarbonato, hablamos de que se reabsorbió bicarbonato. Entonces, si están entrando hidrogeniones a la célula, porque hay un exceso de hidrogeniones en la sangre y entran hidrogeniones a la célula, se secretan hidrogeniones, se reabsorbe bicarbonato, la reabsorción de bicarbonato en las acidemias metabólicas va a estar aumentada. Esa es la respuesta renal de regulación. Pero también el riñón regula la excreción de hidrogeniones. Ahora ya no es porque los hidrogeniones que se secretan y se usan en reabsorber bicarbonato no se excretan y es importante poder eliminarlos en la orina.
Entonces, para eliminar hidrogeniones en la orina se unen al fosfato, que son los ácidos titulables, que estaría aumentado si hablamos de que hay una acidemia metabólica, porque los hidrogeniones tienden a entrar a la célula, el aporte de hidrogeniones a esta ATPasa va a ser mayor y la eliminación de hidrogeniones va a ser mayor en forma de ácidos titulables. Y ese hidrogenión también puede unirse al amoníaco y formar amonio. Y eso también nos permite eliminar hidrogeniones en forma de amonio. Eliminar hidrogeniones. Entonces el riñón reabsorbe la base y elimina el exceso de hidrogeniones. Los elimina como ácidos titulables y como amonio en una acidemia metabólica. Si fuera una alcalemia es al revés. La base va a estar disminuida su reabsorción. En una alcalemia tenemos un exceso de bicarbonato. Entonces, cuando hay un exceso de bicarbonato, entonces participa muy importantemente la secreción de bicarbonato, o sea, la célula intercalar B secreta bicarbonato porque hay una alcalemia metabólica, se secreta más bicarbonato, se reabsorbe menos bicarbonato y se eliminan menos hidrogeniones como ácidos titulables y como amonio. A ver, ¿preguntas? ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal? Díganme en algo. ¿Quedó claro que Profesora, ¿puede repetir cómo es que se genera el bicarbonato nuevo que sale en la imagen, que dice nuevo? Ajá. El nuevo bicarbonato es, ¿por qué se llama nuevo bicarbonato? Porque es un bicarbonato que no viene de la ingesta, es un bicarbonato que no viene del filtrado, o sea, no viene del filtrado glomerular. El bicarbonato que tenemos en el líquido extracelular no viene de allí. Es un bicarbonato, se le llama nuevo bicarbonato porque, o restituido, también es un término que se usa, restitución, porque ese bicarbonato está generándose dentro de la célula. Pero ¿cuándo se genera ese bicarbonato dentro de la célula? Se genera por el metabolismo tisular, CO2 y agua, me forma el bicarbonato. Si te vas a una célula del túbulo proximal, también está pasando esto mismo. Se genera bicarbonato dentro de la célula. ¿Por qué allá hablo de reabsorción? Porque ese bicarbonato que pasa, si nos vamos a la célula del proximal, ese bicarbonato, este bicarbonato que se generó aquí de CO2 y agua, este bicarbonato equivale a este bicarbonato cada vez que se reabsorbe como bicarbonato de sodio a través de este transportador. ¿Eso lo tienes claro? Entonces, este bicarbonato viene del filtrado. Por lo tanto, en esta estequiometría de la reacción, cada vez que un hidrogenión se une a un bicarbonato, es como si un bicarbonato del túbulo desapareciera y se convierte en esta molécula que se reabsorbe. Ese sí es un bicarbonato reabsorbido. Realmente el bicarbonato viene por el filtrado. Acuérdate que reabsorción es lo que se filtra y pasa para la sangre, ¿verdad? Entonces, ese bicarbonato realmente está filtrado. Entonces, se reabsorbe. Eso es en el proximal. Pero cuando nos vamos a las células del nefrón distal, colectores corticales y medulares, que están estas celulitas, como esta, por ejemplo, la intercalar tipo A, que tiene esta ATPasa que también me va a secretar hidrogeniones. Pero ¿qué sucede? Aquí el hidrogenión no encuentra un bicarbonato, encuentra un fosfato, encuentra un amoníaco y se va a unir al fosfato. Pero ese hidrogenión que se secreta, ¿de dónde viene? Viene del metabolismo tisular y del CO2 que entra a la célula, dependiendo del PCO2 de la sangre, y viene también del hidrogenión que dependiendo del pH. Entonces, ese bicarbonato que está aquí, que genera este hidrogenión, que se va a unir al fosfato, este bicarbonato pasa para la sangre, igual que allá, pero
¿Por qué no le digo reabsorbido? Porque este bicarbonato no desaparece del lumen. Es un bicarbonato que se generó dentro de la célula y que se reabsorbe y se llama restituido. Es decir, el riñón puede aumentar el bicarbonato por encima del bicarbonato filtrado, porque el riñón puede, vamos a decir, como si se sintetizara, sintetiza un nuevo bicarbonato, produce un nuevo bicarbonato que lo manda a la sangre. Esa es la restitución. Puede aumentar el bicarbonato de la sangre a través de la restitución. Pero la restitución se da cuando el hidrogenión se une al fosfato o se une al amonio porque permite la excreción de ese hidrogenión. Si se uniera a un bicarbonato, ese hidrogenión no se elimina y entonces el bicarbonato es el que viene del filtrado. ¿Lo vio? Ahora sí, profesora, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces, jóvenes, esta tarea nueva hay que desmenuzarla muy bien porque los talleres de la próxima semana están basados en estas tareas, pero en la aplicación de mecanismos, ¿verdad? De factores que afectan todas estas reacciones. Esto yo lo tengo en la plataforma como la primera parte de la tarea, pero luego en la segunda parte de la tarea, que es la que vamos a ver en la segunda clase, allí tenemos una serie de factores que afectan esta secreción de hidrogeniones. Y cuando se afecta la secreción de hidrogeniones en el riñón, se afecta la reabsorción de bicarbonato, la acidez titulable y la excreción de amonio. Entonces, esa secreción de hidrogeniones se ve afectada por la volemia, se ve afectada por hormonas, se ve afectada por efectos simpáticos sobre el riñón, se ve afectada por la cloremia del sujeto, se ve afectada por el estado ácido-base del sujeto, se ve afectada por las presiones parciales de CO2, o sea, la respuesta respiratoria. Entonces, todo eso hay que integrarlo. Para eso tengo que tener la base de cada celulita, lo que está pasando en cada célula, y simplemente allí coloco el factor y lo voy analizando sobre el esquema, qué va a pasar entonces con la reabsorción de bicarbonato, la acidez titulable y la excreción de amonio, dependiendo del factor que estoy hablando. Si está aumentada la secreción de hidrogeniones, si está disminuida, cómo está la reabsorción de bicarbonato, la acidez titulable y la excreción de amonio. Eso es lo que se va a trabajar en los talleres. Y ese es el estado ácido-base, esa es la participación del riñón en el estado ácido-base. Eso es lo básico, ¿verdad? Después viene otra participación del riñón cuando hay estados de hipocalemia y de hipercalemias primario. O sea, que si hay un cambio en el pH, en el potasio primariamente, me da una alteración secundaria del pH. Eso lo vamos a ver al final. Aquí nosotros tenemos un cambio del hidrogenión primariamente, o sea, que está cambiando el pH primero, y secundariamente me está cambiando el potasio por el intercambio catiónico. En la acidemia metabólica hay hipercalemia. Y en las alcalemias metabólicas por intercambio catiónico, el hidrogenión va a salir de la célula, el potasio va a entrar a la célula. Entonces va a haber hipocalemia. ¿Tienen eso claro? Hagan su celulita y el intercambio catiónico. Si hay muchos hidrogeniones, entran 3 hidrogeniones y sale potasio al extracelular, a la sangre. Pero si hay pocos hidrogeniones, entonces salen hidrogeniones de las células hacia el extracelular y va a entrar potasio. Entonces hay una hipocalemia. O sea que el estado ácido-base altera el potasio plasmático, altera la calemia. ¿Alguna pregunta entonces? Entonces vamos a revisar un poco el jueves. ¿Qué es lo que hay el jueves, Meneses y Cigarruista? El jueves tienen una presentación de la integración el grupo 5.1, ¿verdad? Sí. Entonces yo tengo solo clase con un grupo aislado, ¿verdad? No será clase para los dos.
¿Ah? ¿No sería clase para los dos? ¿No sería como hoy? Yo creo que no está así, porque acuérdate que había el laboratorio de volumen y osmolaridad. Profe, sale... Ese jueves ustedes tenían el laboratorio de volumen y osmolaridad y ese se modificó. Entonces, como tenían el laboratorio de volumen y osmolaridad, yo no uní el jueves a los grupos. Pero ahora lo que tienen es la integración. Discusión de aspectos generales de ácido base a las 7. Sí, eso lo tienen conmigo los dos grupos. Pero después también tienen otra clase. Ajá, a las 10 de la mañana. Exacto, pero a las 10 de la mañana allí yo tengo anotado solamente con el grupo 5.2, ¿verdad? Ok, entonces ¿a qué hora es la integración del 5.1, Eric? Ok, ahora tengo problemas allí. Sí, la integración es a las 7, ¿verdad? Meneses. Ya le confirmo. Sí, yo creo, sí, seguro que la integración es a las 7. Va a chocar con esa hora de que les iba a dar los aspectos de ácido base, pero igual esos aspectos de ácido base es lo que he estado tratando aquí. Lo podemos seguir tratando a las 10 para que ustedes hagan igual que hoy, su integración de 7 a 10 y a las 10 seguimos con la clase de ácido base. Para ambos grupos. Podría ser. Para ambos grupos, ¿sí? Ok. Sí. Entonces tenemos que eliminar esa sesión de las 7 porque esa integración de seguro va a empezar a las 7. Ok, está bien. Entonces quedaríamos a las 10 ambos grupos para terminar todo lo que está relacionado con ácido base, que ese taller lo empiezan el lunes, el 5.1 y el martes creo que el 5.2, ¿verdad? Sí, Acuérdense que en ese taller se unieron 2 talleres, ¿verdad? Se unió y tienen que traer todas sus figuras como se las hemos pedido, si no, no avanzamos mucho en las presentaciones. Bueno, ustedes traen las presentaciones listas, ¿verdad? La presentación la van a traer lista, igual que hicieron ayer para volumen y osmolaridad. Sí. Bueno. Con los profes de laboratorio, ¿verdad? Sí. A ver, ¿alguna pregunta? ¿El resto de los compañeros tienen algo que quieran decir, comentar? ¿Cómo les fue el examen ayer? ¿Ah? ¿Cómo les fue en el examen de ayer? Bueno, más o menos. Más o menos. Sí, Hubo problemas con el tiempo. Yo tuve problemas con el tiempo. ¿Hubo problemas con qué? Conexión, con el internet. Con el tiempo. ¿Con el tiempo? ¿Tuvieron problemas con el tiempo? Bueno, es que a veces cargaba muy lenta. ¿Cómo? No te escucho. Que a diferencia de las veces pasadas, este parcial como que cargó más lento. Así. Wow. Eso me han comentado, que tienen muchos problemas para cargarlos. Sí. ¿Y eso de qué depende, Meneses? ¿Del internet en cada uno de sus casas o qué? Sí, depende del internet. También de la plataforma. ¿Depende de qué? De ambas cosas. De ambas cosas. Digo, a mí se me cerró como 3 veces. El problema es que últimamente creo que cable onda o no sé, está dando muchos problemas. Ya. Y muchos me han comentado de que se les va el wifi o sea, tienen problemas con el internet, pues. Entonces también pasa a la hora de hacer el Moodle. Es que la red en general de internet está saturada para todas las compañías que manejan internet, tanto Cable Onda como que Wireless. Ellos literal tuvieron que anchar su ancho de banda porque como todo el mundo está utilizando este medio de comunicación, se está saturada. Sí, es cierto. Nosotros tuvimos anoche una presentación de un grupo de maestría y tuvieron muchos problemas. Muchos estudiantes no se podían conectar. Sí, hay mucho problema. Eso fue anoche, así que eso coincidía con el momento del examen de ustedes también. Sí, entonces a la hora de pues, hacer el examen, obviamente se pierde tiempo en cuanto a pasar las respuestas y eso. Las preguntas, perdón. Y esto también como que hubo una confusión con el tiempo
porque habían dicho que duraba 75 minutos y al final duró 60 minutos, pues, y muchos no estuvieron como, o sea, ¿cómo explico? Pues la profesora como que dijo que faltan 20 minutos cuando en verdad no faltaba eso y bueno, muchos o respondieron las últimas a lo loco o no pudieron responderlas todas. Se confiaron un poco del tiempo. Lo que pasa es que el tiempo que decía ahí en la plataforma, pensamos que no era el tiempo que de verdad nos estaban dando. Nos habían dicho, creo que era 75 minutos. 75 minutos, sí. Entonces, por eso. Pero yo no estoy clara a ver si alguien me explica esto. Si el examen está configurado con un tiempo y para cerrarse en un tiempo, ¿el profesor puede variar eso al momento del examen? No. Sí. No, pero al inicio los profesores habían dicho que eran 75 minutos. Y Pero era se tenía que haber configurado el examen a los 75 minutos. Ajá. Exactamente. Ajá. Sí, yo creo que estaba configurado inicialmente con los 60 y eso se hizo después, pero eso ya después lo tenían que haber cambiado la configuración, porque así de que ustedes se quedaran no se podía, porque el examen se les iba a cerrar. Exacto. Pero no salió, se quedó con los 60 minutos. Por eso, porque yo creo y a que la gente se le cerró así. estaba Entonces, configurado en eso sí se puede cambiar porque en parasitología sí pudieron cambiar lo del tiempo. ¿En el momento? En el momento, sí. En el momento. ¿Ah, sí? Ah, ok. Ok. Bueno, yo también escuché que la profesora dijo como que el único que necesitaba más tiempo fue uno que terminó a las 9:08 y que no los demás lo habían hecho dentro del tiempo. Sí, profesora, pero no es lo mismo tener en cuenta el tiempo porque uno se va como a apurar más en el análisis. Entonces no sería lo mismo. Exacto. Sí, la porque si ves presión que de te queda queda, menos por ejemplo, tiempo. un minuto O sea, y todavía tienes... por lo menos las personas... Lo vas a hacer a lo loco. Las personas que hicieron 50 pero lento obviamente van a tener más respuestas así, o sea, más ciertas pues, más correctas a una persona que lo hace apurado. Profe, es que las profesoras nos estaban diciendo que quedaban 20 minutos, cuando en realidad todo el mundo decía que solamente quedaban si acaso 4 minutos. Entonces todos estábamos confundidos porque ellas nos estaban comunicando de que todavía nos quedaban 20 minutos. Correcto. O sea, todo en la mayoría de la plataforma sale que salieron en teoría, entre comillas, porque todo el mundo empezó a responder a lo que les quedaba a lo loco, pero no es que terminaron como tal. Sí, exacto. Bueno, vamos a ver eso. ¿Tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, chicos, tienen hoy que ponerse a estudiar. Renal. Líquidos. Así que el jueves, entonces, para quedar claros, el jueves tengo ambos grupos. Vamos a terminar la tarea 9 de ácido base y se elimina la sesión de la mañana, de las 7. El grupo 5.1 va a empezar la integración a las 7. ¿Sí? Sí, profe. Entonces vamos a hacer un pequeño quiz de estos elementos, de estas cosas básicas de la tarea 9. Esta es la tarea que tienen que irse leyendo, porque para los talleres no pueden ir en blanco si no llevan ese material ya un poco masticado. Entonces hacemos ¿y qué tenemos el viernes? El viernes es el taller de osmolaridad. Para un grupo es el taller de volumen y osmolaridad, para el 5.2. Ajá, para el 5.2. Y para el 5.1 yo tengo clases solo con el 5.1. Pero es que... Con el 5.1 a las 10 tengo clase con el 5.1. Solo es con el 5.1 entonces. No sé cómo estaba en el cronograma. Yo no sé si el taller ese... Es que, bueno, tengo que ver el tiempo del taller. Ayer el taller fue... ¿Cuánto fue el tiempo de ayer del taller, Meneses? Fueron 10, como hora y media. Entonces sí podemos. Sí podemos dar la clase juntos, entonces. Van a terminar ese taller como a las 10. Van a empezar a las 7, ¿no? Sí. Ajá. Sí, entonces sí. Lo damos juntos allí. Entonces quedaría el jueves, el 5.1 solo tiene clase a las 10. No, sí.
clases a las 10, pero tenemos la integración a las 7. Sí. Y el 5.1 solo tiene clases a las 10 con el otro grupo. ¿Cómo? O sea, el jueves es 5.1, integración a las 7 y a las 10 clase ambos grupos. Y el Exacto. viernes es taller de escolaridad para el 5.2 a las 7 y después, profe, pero es que sale, yo tengo apuntado es que taller a las 10, taller de ácido base, presentación a las Eso 10. se eliminó. Eso, busque la El última, viernes. la última que yo les mandé en la plataforma. Acuérdense que se unieron los laboratorios de ácido base. Ok, voy a buscar allá. Ajá, el 15 que es el viernes, solo tienen el taller de volumen y osmolaridad. El taller de ácido base, Sí. ajá, se unió Sí, con profe, el... por lo menos el 5.2 no le sale clase el viernes de teoría. Por eso, porque tenían el taller de regulación ácido base. Ajá. Tenían 3 horas de volumen y osmolaridad y tenían 3 horas de ácido base, ¿lo recuerdan? Esa fue la primera, ajá. Con el segundo cambio, ¿qué pasó? Se unieron los ácido base en un solo día. Ácido base se va a hacer lunes y martes. Ok. Estaba dividido Ahora en 2 sí. días. Estaba dividido en 2 días. Entonces se va a hacer en un solo día, lunes y martes. Ok. Y de manera que el viernes el grupo 5.2 queda con un taller solo de volumen y osmolaridad hasta las 10 de la mañana. De 7 a 10. Y a las 10 te podemos dar clase a ambos grupos. Ok. El viernes. Okay. Eso es el viernes. Y el jueves se elimina la clase de las 7 de la mañana. Ajá. Presenta el grupo 5.1 la integración y se tiene la clase de ambos grupos a las 10 de la mañana. Ok, ahora sí. Ajá. Listo. Por favor, le avisan a todos, ¿sí? De estos cambios. Eso yo creo que ya está corregido bueno, no sé si está en la plataforma.